Familia, bendiciones. Qué alegría es poder levantarse nuevamente del lecho del descanso nocturno. Qué alegría es saber que Dios nuestro Padre nos ama y que en su infinita misericordia ha diseñado un plan en el que tú y yo estamos destinados para alcanzar la felicidad, la tranquilidad, la sanidad y la prosperidad espiritual. Qué alegría es saber que Dios nos consiente como a la niña de sus ojos. Hoy traemos la segunda parte de esta reflexión acerca de Caín y Abel. Y para continuar en esta reflexión, seguiremos leyendo el capítulo 4 del libro del Génesis, versículo 8 y siguiente. Y dice: Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que en su infinita misericordia nos dejó su palabra, su manual de vida, historias como esta que nos ayudan a entender y a afrontar situaciones en nuestra vida para no cometer los mismos errores. Veníamos hablando anteriormente en la reflexión del día miércoles que no todo dependía de nosotros, que había situaciones que por más que tú y yo nos esforcemos, no salían como la planeábamos, no obteníamos los resultados que esperábamos, y que no es de buen cristiano entrar en entristecernos, en abatimiento. No es de buen cristiano dejarnos llevar por la emotividad del momento y dejarnos acongojar, entrar en aflicción porque las cosas no se nos dan, ni tampoco dejarnos caer por la rabia, porque en la rabia, en el enojo, en la depresión, en la aflicción y en la frustración, el demonio actúa porque somos presa fácil y estamos vulnerables a sus ataques para hacernos caer. Ese era el contexto de la reflexión del día miércoles. Hoy vemos cómo Caín ya está lleno de rabia en su corazón, ya está lleno de tristeza, se siente frustrado y el demonio ha sembrado en su interior una idea que le va a hacer cometer una decisión equivocada. Sabemos cómo termina este relato. Caín lleva a su hermano Abel donde cree que nadie lo ve y lo mata. ¿Sí? Luego vemos cómo Yahvé, que ya sabe lo que ha hecho Caín, interroga a Caín. El hecho es que, como decía el día miércoles, situaciones adversas, situaciones contrarias, llenas de emotividad equivocada, nos llevan a tomar malas decisiones. Conllevan a tomar decisiones que no van de acuerdo a las actitudes que como cristiano tenemos. Ahora bien, como padres, tenemos una gran responsabilidad de saber direccionar de la mejor manera a nuestros hijos. Y es una labor que solo termina, que solo culmina cuando tú y yo hayamos partido de esta patria, nos hayamos ido de este espacio terrenal. Mientras estemos aquí y estemos conscientes en nuestros 5 sentidos, tenemos la responsabilidad de dar el mejor direccionamiento a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando en un hogar
se levantan dos hijos con los mismos valores, las mismas crianzas, las mismas oportunidades, con igualdad de amor y de cariño, y uno de esos hijos actúa de una manera equivocada, que es lo que nos presenta el contexto de la lectura bíblica que hemos leído. ¿Qué pasa ahí? Tú como padre y yo como padre somos responsables de esas decisiones equivocadas. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por esas decisiones equivocadas que alguno de nuestros hijos tomen. Pues, querido hermano, nuestra responsabilidad es mostrar el camino del bien. Nuestra responsabilidad es de vez en cuando enderezar a nuestro hijo con algún correctivo para que entienda qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ellos son quienes toman sus decisiones. No puedes tú tomar decisiones por tu hijo. Tú puedes decirle a tu hijo que estudie la lección, que repase las matemáticas. Y tú puedes que lo veas que esté haciendo. Pero en el momento del examen es él quien toma las decisiones. Es él quien debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. La responsabilidad de las decisiones de tus hijos no caen sobre ti, no pesan sobre tu espalda. Aunque nuestros hijos tomen decisiones equivocadas y nos partan el corazón, nos hagan sufrir, nos hagan sentir el dolor más grande, debemos entender y aceptar que si un hijo toma una decisión que lo lleva a la cárcel, no es parte de tu responsabilidad. Si has sido buen padre y buena madre, que has sabido dar consejos prudentemente, a tiempo y a distiempo, que has sabido direccionar de la mejor manera a tu hijo, y tu hijo hoy está tomando decisiones equivocadas, hermano, ten la tranquilidad en Dios, porque tu labor es direccionar, mas no tomar las decisiones por tu hijo. La historia del Génesis de Caín y Abel termina cuando Caín mata a Abel y Caín es desterrado, enviado a una tierra forastera. Pero más adelante esta historia nos cuenta cómo Dios nuevamente bendijo a Adán y Eva con un hijo, al cual colocaron por nombre Set. Entonces Dios te va a seguir bendiciendo si tu hijo toma malas decisiones. Porque Dios te bendice de acuerdo a tus actos, de acuerdo a tu actitud y a tu responsabilidad. Si tu hijo toma malas decisiones, no son tus responsabilidades, querido hermano. Ahora bien, si tú le enseñaste a robar, le enseñaste a mentir, le enseñaste a consumir drogas, si tú le enseñaste a que fuera prostituta, a que viviera de la vida fácil, a que engañara, a que actuara fraudulentamente, pues esas malas decisiones sí hacen parte de tu responsabilidad, porque fuiste tú quien le mostraste el camino equivocado. Pero si te has esmerado por brindarle una buena educación a tus hijos, llena de valores y principios y de sanas costumbres, lo has corregido muchas veces cuando ha tomado decisiones equivocadas, pues esa es tu responsabilidad y va a ser tu responsabilidad hasta el día en que tú y yo colguemos los guayos. Es nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad de los actos, de las acciones y de las decisiones que nuestros hijos toman nos caen sobre nosotros. Ellos deben decidir en algún momento de la historia qué está bien y qué está mal. Ellos deben asumir las consecuencias de cada uno de sus actos. Sería alcahueta de parte de nosotros si vemos que nuestros hijos roban y nosotros nos echamos la culpa. Si vemos que nuestros hijos mienten, engañan y nosotros los respaldamos. Eso sí sería un acto de irresponsabilidad de tu parte.
Reprender a nuestros hijos, siempre tenemos esa tarea. Pero que ellos actúen bien y actúen mal, tomen buenas decisiones o malas decisiones, depende de ellos. Nosotros debemos darle y sembrarles en su corazón la buena semilla, la palabra de Dios, con buenos consejos, con buenas palabras, pero sobre todo con buenos ejemplos. Que tú y que yo brillemos por buenas actitudes, por buenos ejemplos, es nuestra labor diaria. Nuestros hijos tomarán sus propias decisiones. Algunas serán acertadas, otras quizás no serán acertadas. Algunas de esas decisiones a ti no te gustarán. Algunas de esas decisiones no irán de acuerdo a tu ideología de pensar. Pero querido hermano, son decisiones de ellos. Y es nuestra responsabilidad respetarla. Pero es la responsabilidad de ellos asumir las consecuencias de cada una de sus decisiones, de cada uno de sus actos. Si querido hermano, hoy tu hijo tomó decisiones equivocadas y se encuentra en el camino equivocado, se encuentra perdido en la drogadicción, en el alcoholismo, se encuentra enredado y en la cárcel, no te des más látigo, porque no es tu responsabilidad. No te des más látigo, hermano, si tú supiste dar un buen consejo, si tú supiste dar un buen direccionamiento, no te des látigo, porque esas acciones no dependieron de ti. Esas acciones, esos actos dependen de las decisiones que tus hijos tomaron. Iluminemos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Sembremos en ellos la buena semilla, buenas costumbres, buenos hábitos, buenos modales. Y querido hermano, lo demás depende de ellos. Lo demás depende de ellos, que tomen buenas decisiones. Pidámosle al Dios, Padre y Todopoderoso, que envíe sobre ellos un espíritu de sabiduría para que les ayude a alejarse del mal, para que les ayude a amar el bien, para que les ayude a tomar buenas decisiones y a aborrecer las malas. Y así tendremos la tranquilidad de saber que hemos hecho la labor y que las hemos hecho diligentemente. Sus decisiones son su responsabilidad. Sus actos son su responsabilidad. Como padres tenemos una gran labor que va siempre acompañada de una gran responsabilidad con nuestros actos. Pero ellos tomarán sus propias decisiones. Dios seguirá bendiciendo tu vida aunque tu hijo tome malas decisiones. Dios seguirá siendo clemente y compasivo aunque tu hijo esté en situaciones equivocadas. Dios te bendice grandemente, querido hermano. De eso no tengas duda. De eso no te cabe duda. Levántate, mi hermano, porque hoy es un día grande. Hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.